Bueno, eh, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta va a ser la primera clase grabada que se va a subir a YouTube para que así cada cual pueda verla cuando pueda y a la velocidad que quiera, repite y bueno, creo que también es una mejor idea grabarle las clases y pasárselas para que ustedes puedan ver el material en su mejor tiempo, porque es una realidad de que pues, muchos de ustedes están ocupados a la hora de que pues están designadas las ayudantías, así que bueno. También quería hacerles un anuncio muy importante antes ya de empezar y también les voy a escribir por WhatsApp cuando ya termine de grabar esto, de que, bueno, ya se confirmó de que, pues, bueno, o sea, ya con las POL, pues, se, llegamos a que las clases de ayudantía van a ser totalmente virtuales. Eh, es posible, no quiero decir nada, pero bueno, estamos intentando hablar con FCB, porque bueno, la materia realmente es FCNM, entonces a ellos les tenía que pedir aula, pero estamos hablando con el subdecanato de FCB, con esa parte de coordinación, para ver si para ver si hay alguna aula disponible. Lo más probable es que no, así que nos mantengamos como tal. Así que seguiremos con esta modalidad. Igual, o sea, las clases como tal, la llamada va a estar siempre y si eso van a poder recibirles en vivo, pero igual los videos se los voy a grabar para que, como dije al principio, pues los puedan ver cuando ustedes mejor les venga con su horario. Bueno, también, bueno, ya empezando. Esta primera clase va a ser un poco diferente a las siguientes que tengo pensado hacer, sobre todo porque, bueno, hablando con la doctora González, bueno, me mencionó que pues sus primeras clases, sobre todo la primera semana, tuvo una invitada que le estuvo dando pues una plática a los chicos sobre la materia, pero no entrando como tal al sílabus y el contenido que al final va a ir a las lecciones o a los exámenes. Entonces, esta primera sesión que estaré grabando va a ser una parte de combinación entre un poco de teoría y algunos ejercicios que haremos sobre pues, analizar qué tipo de estudio observacional se está realizando en los diferentes pues, estudios que tengo aquí de ejemplos. Igual, ya llegando siendo totalmente sinceros, chicos, esta materia es súper sencilla. Fuera broma, es súper sencilla. Esta primera parte del primer parcial todo el contenido en general es muy fácil. Ya en el segundo parcial, no es que se vuelva complicado, pero ya hay que empezar a utilizar ya el software R para el tema de programar y el análisis de datos. Eh, pero igual es súper sencillo. Ya, ya cuando lleguemos a esa parte les voy a enseñar realmente como ciertos pasos o ciertas maneras de que vuestro código no sea difícil y sea súper sencillo de hacer y lo podéis hacer súper rápido. También para que vuestro proyecto pues lo hagáis de la manera más sencilla posible. Bueno, ya empezando con la clase. Obtención de datos y estudios observacionales. Este es el título de un paper, de un trabajo. Estudios observacionales, los diseños utilizados con mayor frecuencia en investigación clínica. Revísenlo si pueden. Realmente explica lo que voy a decir ahora y tiene ejercicios, tiene ejemplos, está muy bien. Y si pueden, échenle un vistazo, la verdad es que está muy completo. También es una fuente que vuestros profesores utilizan, así que si tienen chance, pues revísenlo. Bueno, empecemos con lo primero, variables. Variables es igual a datos. Partemos de esa manera. O sea, nosotros cuando hacemos una investigación, hacemos un estudio, lo que hacemos es analizar datos o variables. Y como ya sabemos, estas se dividen en dos, en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas y las cualitativas nominales, ordinales o dicotómicas. Dicotómicas es que o son una o son otra, hay dos opciones. No voy a profundizar mucho en esto, la verdad es que sus profesores ya les habrán dado muchas clases sobre esto y aparte ya es un tema que tenemos controlado de ya semestres anteriores. Estos son algunos gráficos que se pueden realizar dependiendo la variable. Cuantitativa, sobre todo trabajamos lo que son los histogramas, los boxplot y los gráficos de dispersión.
Para los cualitativos utilizamos gráficos un poco más simples, como pueden ser el gráfico de barras o un gráfico de pastel. Ahora sí, eh, cuando empezamos ya a hacer una investigación o hacer un estudio como tal, tenemos que hacernos la pregunta de qué clase de estudio nosotros vamos a realizar, qué clase de estudio vamos a tener que trabajar y al cual vamos a pues dedicarle nuestro tiempo. Y existen dos clases de estudios a hacer, eh, que son los observacionales y los experimentales. Ustedes seguramente van a hacer observacionales en vuestro proyecto. Si hacen experimentales está bien, pero seguramente terminan siendo observacionales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Un estudio observacional realmente es, como dice la imagen, es quedarse al margen. Es no intervenir, no cambiar nada de lo que está sucediendo y simplemente anotar lo que está pasando. Ponerles un ejemplo. Eh, Supongamos que yo quiero hacer un estudio de cómo afecta una enfermedad a un cultivo agrícola. Por ejemplo, al café, cómo la roya afecta al café. Entonces yo voy a una finca de café, un cafetal, me, y me siento ahí, veo que las plantas están infectadas y pues, quiero ver cómo se propaga el hongo. Y eso, y voy anotando, bueno, el hongo se propaga, cada tantas plantas, se demora tanto en infectarse, las esporas, eh, ye- las esporas se pueden estar observando, las gemas, si conoces a la roya, pues bueno, tiene algo que se llama urinoesporas y unas gemas, porque la roya pues es tanto, se reproduce asexualmente y sexualmente. Pero bueno, ya. Siguiendo con ya la bioestadística, pues eso es un estudio observacional en el que yo solo observo y voy anotando. Ahora, un experimento experimental es, por ejemplo, si yo quiero probar un producto, supongamos, en el mismo caso de que estaba mencionando del café y del hongo de la roya. Eh, yo quiero ver, yo quiero experimentar cómo un producto, un antifúngico, eh, es capaz de detener o de matar al hongo eh, en, en estado, no sé, en un estado ya mayor, en un estado que la planta ya está totalmente infectada. Entonces, estoy aplicando algo de contacto, aplico el fungicida y voy anotando, no sé, por días, voy anotando cómo va cambiando. Esto ya es intervenir, porque ya no me estoy quedando al margen, ya no estoy simplemente viendo cómo el hongo ataca a la planta y cómo contagia a las demás. No, ya estoy haciendo un tratamiento, ya esto veremos más adelante cuando hablemos de los estudios experimentales como tal, estoy haciendo un tratamiento a este sujeto, a esta muestra, a estos individuos, a esta muestra, para obtener un resultado. Entonces, estas son las dos clases de estudios que tenemos, observacionales y experimentales. Y cuando hablaba de que seguramente trabajen ustedes con observacionales, es porque lo más probable es que pues se descarguen una base de datos ya hecha, ya completa, y de esa base de datos pues ustedes trabajen, no van a experimentar como tal, ni a intervenir, ni hacer eso. Aunque bueno, si ustedes quieren hacerlo y sacan su propia base de datos, ya eso es cosa suya. Continuando. Bueno, hablemos brevemente de la clase de estudios observacionales que podemos estar realizando. Estos son dos, descriptivos y analíticos. Los descriptivos, como el nombre lo indica, los usamos para describir alguna variable de interés que querramos saber. Y los analíticos los usamos más para la generación de una hipótesis. Ya entenderán más esta parte. Los descriptivos se dividen en cuatro. Según fuentes, pues se pueden agregar más, pero estos son los más utilizados, que son reporte de casos, serie de casos, estudios de corte transversal y estudios poblacionales. Los reportes de casos y series de casos vendrían a ser lo mismo, pero con una diferencia, y es que lo que buscan ambos son, eh, son describir una variable de interés cualquiera en un grupo, en una muestra de tamaño n. Ahora, los llamamos reporte de casos cuando esta variable de interés aparece en sujetos y son menores a 10.
y lo llamamos serie de casos cuando es superior a 10. Los estudios de corte transversal, estos tienen la característica de que cuando hacemos estos estudios fijamos un punto en el tiempo, en la línea del tiempo, y queremos recoger datos solo en ese punto del tiempo. Eh, por ejemplo, no sé, queremos estudiar el crecimiento de algún agente biológico y no sé, queremos saber cómo fue su crecimiento a los 15 días. Entonces, a los 15 días y solo a los 15 días tomamos muestra. Y los estudios poblacionales, estos buscan un fin de que pues intentan ver una relación y qué relación tienen dos grupos de sujetos, dos poblaciones. Luego están los analíticos, estos se dividen en dos. Al igual, bueno, también estos puede haber más, pero estos dos que se mencionan son los más utilizados, que son los estudios de casos y controles. Estos son, seguramente ya los he escuchado, aparte son muy sencillos. Es cuando tenemos una variedad de interés en un sujeto y en el mismo sujeto no la tiene, entonces querríamos saber por qué en uno sí y en otro no. Retomando el ejemplo inicial del café, por ejemplo, si tengo dos plantas de café y una está afectada por una enfermedad, la roya, como mencioné, y otra planta no está afectada, y entonces nosotros queremos saber por qué no está afectada, y ahí es cuando sacamos la hipótesis que mencioné. Esta planta no está afectada porque las condiciones en las que está, le cae menos sombra, le cae mayor radiación solar, eh, esta está más alta que la otra en el terreno, si no es plano el terreno, pues esta planta está más encima de metros sobre el nivel del mar que la que sí está infectada, entonces ahí sacamos nuestras hipótesis. Y los estudios de cohorte, estos lo que hacen es que tienen un grupo de sujetos que los exponen a un factor de riesgo, que este factor de riesgo lo que busca es que estos sujetos obtengan una variable de interés, una característica que queramos medir, y dada esa respuesta nosotros sacar conclusiones, sacar una hipótesis. Si a diferencia, ¿cuál es la diferencia de los casos y controles? Que los casos y controles ya sucedió, o sea, ya pasó, o sea, ya los datos ya estaban generados y nosotros simplemente vemos qué, qué pudo pasar para que eso sucediera. En el caso de cohorte, no, o sea, nosotros los exponemos al factor de riesgo, al grupo de sujetos y vemos cuál es su respuesta. Y ahí sacamos nuestras hipótesis. Luego, además, todos estos estudios pueden tener una característica longitudinal eh, en el tiempo. Es que ¿a qué me refiero? De que si el estudio se efectúa a lo largo de un periodo de tiempo, estos pueden dividirse en tres, en prospectivo, retrospectivo y ambispectivo. Los prospectivos lo que hacen es detectar hechos que todavía no han ocurrido, se describe lo que va pasando, lo que va a pasar a lo largo del tiempo. Los retrospectivos lo que hace pues es un poco lo contrario a los prospectivos, lo que hace es centrarse en hechos, en datos que ya han pasado o también en datos presentes. Y los ambispectivos es cuando eh, la información la recogemos sobre un acto, un hecho, una exposición en el pasado, pero que continúa con los sujetos en el tiempo, que continúa a futuro, a presente y a futuro con los sujetos. Ok, ahora vamos con los ejemplos ya, los ejercicios. Vamos a detectar, vamos a leer y vamos a decir qué clase de estudio es, si es observacional, si es experimental, si es descriptivo, si es analítico, eh, si es retrospectivo, si es qué longitudinal es, no sé si es corte transversal. Ok, leamos. El primero que tengo, mortalidad por suicidio en Chile, tendencias en los últimos años, de 1998 a 2011, a través de un estudio con datos provenientes del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud de Chile y de la OPS y OMS, se realizó un levantamiento de etiología y frecuencias por año, distribución geográfica, sexo y edad,
Se calculó la mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes. Se verificó que la tasa promedio de suicidio en Chile fue de 12,1 por 100.000 habitantes en el periodo 2000-2011, con tasas, con tasas mayores en hombres que en mujeres. Riesgo relativo de 5,1. Y en las regiones del sur del país se hizo esto. Ahí está la fuente, Otset et al. 2014. Ok, vamos trabajando en esto. A ver, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero, ¿eso es un estudio observacional o es un estudio experimental? Eh, Leyendo sabemos, podemos decir que es un estudio observacional, ya que lo único que hacemos es, según la recolección de datos que nos da el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud de Chile, también de la OPS y la OMS, nos van a dar pues la cantidad, la mortalidad por suicidio, y de ahí vamos a sacar nuestros datos. Por lo que, así que esto es un estudio, lo voy a cambiar de color, lo voy a poner en rojo. Esto es un estudio observacional. Observacional. ¿Pero qué más es? ¿Es acaso descriptivo o es acaso analítico? No estamos sacando ninguna hipótesis por lo, de lo que se puede leer, por lo que lo único que hacemos es una descripción según la distribución geográfica, el sexo y edad. Así que es un estudio observacional descriptivo. ¿Qué más? De las opciones es poblacional, serie de casos, reporte de casos o transversal. Eh, Según lo que nos dice que fue por suicidio en Chile, del Departamento de Estadística del Ministerio de Salud en Chile, nos está diciendo que está agarrando pues toda la población, creo que en este caso las regiones del sur del país, y que de todos esos datos pues los están dividiendo por 100.000 habitantes. Entonces, está intentando buscar una relación en esos dos casos. Regiones del sur del país, en una población también muy grande, por lo que en este caso sería un estudio observacional descriptivo de población o poblacional. O mejor pongamos poblacional. Ok, y este sería el primero. Sería un estudio observacional, ya que no se está haciendo ningún experimento, ningún tratamiento, simplemente se está observando los datos generados por el Departamento de Estadística sobre la mortalidad por suicidio. Es descriptivo, ya que solo estamos viendo los datos, intentando describir la mortalidad por suicidio en Chile y, bueno, en este caso, lo que es por distribución de geográfica y sexo y edad. Bueno, también en las regiones sur del país. Y poblacional porque está viendo una relación de esto con la mortalidad por suicidio en Chile y aparte dice que lo fue tomado por el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud del país, que está tomando toda la población, o sea, no está tomando una muestra, por ejemplo, pequeña o haciendo muestreo, no, está tomando toda la población. Ok, el siguiente ejercicio. Eh, uy, aquí está. Eh, Dice, factores de riesgo para hernia inguinal en la mujer. Bueno, no saben que la hernia inguinal es cuando, bueno, o sea, esto ya díganle a alguien de nutrición, pero por lo que tengo entendido es cuando hay una protuberancia sobre todo de la parte del intestino que se mueve a la parte de la ingle, generando pues un tumor, una aberración. Continuamos. Se efectuó una comparación entre 89 mujeres con hernia inguinal y 176 consultantes por tumores benignos de piel. Se aplicó un cuestionario para establecer actividad física actual y pasada, número de embarazos, historia familiar de hernia, antecedentes de hábito de fumar, obstrucción urinaria, estitiquez, trauma, fractura de pelvis e intervenciones sobre el abdomen. Se identificaron como factores de riesgo para desarrollar hernia inguinal, la historia familiar de hernia, la existencia de estitiquez. Significa que al tener historia familiar de hernia, respecto a no tenerla, determina una probabilidad de 4,3 veces mayor que desarrollar hernia inguinal y que ser
estítica respecto de no serlo, determinó una probabilidad de 2.5 veces mayor de desarrollar hernia inguinal. Por otro lado, se identificó como factor de protección la actividad física actual, lo que significa que la actividad física se asocia a una menor probabilidad de desarrollar hernia inguinal en comparación con mujeres que no la realizan. Y ahí la fuente. Ok, vamos viendo de qué es este estudio. No sé por qué. Ok, pensé que estaba en color rojo. Vale. Esto es un estudio observacional. Es un estudio observacional porque a las mujeres bueno, que fueron a la clínica y que tienen hernia inguinal o fueron consultantes por tumores benignos de piel, no le estamos aplicando nada, simplemente estamos observando. O sea, estamos viendo, no estamos haciendo ningún tratamiento. Lo había escrito mal la palabra observacional. Bueno, ese estudio es un estudio observacional. Ahora, ¿es descriptivo o analítico? Es analítico. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque si se fijan en la parte de aquí, aguanta que no veo el cursor, ya en esta parte de aquí estamos dando resultados de datos ya generados sobre pues la probabilidad de que una mujer pues tenga una hernia inguinal, que sufra de hernia inguinal. Entonces, lo que está buscando este estudio es una respuesta, está generando una hipótesis. Por ejemplo, dice que tiene una probabilidad 4.3 veces mayor de desarrollar hernia inguinal, según el historial familiar, ser estítica respecto a no hacerlo, tiene una probabilidad de 2.5 veces mayor de desarrollar la hernia inguinal, por lo cual es analítico, ya que se está haciendo una hipótesis de que, ok, en este estudio, pues se revisaron estos datos y se prevé que pues hay una probabilidad de 4.3 veces mayor de desarrollar hernia inguinal si el historial familiar también tuvieron hernia. Entonces es analítico, no es descriptivo. Continuando, ¿qué es? Entonces, siendo analítico, ¿qué es? ¿Es de casos sin controles o de cohortes? Es de casos sin controles. ¿Por qué? Porque tenemos los casos que nos dice la primera línea, 89 mujeres con hernia inguinal, estos son los casos, y 176 consultantes por tumores benignos de piel. Estos son los controles. Estos son los controles. A los dos grupos de sujetos, podríamos decir también podríamos decir que solo es un grupo de sujetos, pero a todas esas mujeres se les hizo el cuestionario que se menciona aquí, que bueno, se les preguntó por la actividad física, por el número de embarazos, la historia familiar, etcétera, todos esos datos. 89 mujeres tuvieron la variable de interés, los casos, pero 176 no tuvieron el tumor, esa hernia inguinal, no, tuvieron simplemente tumores benignos de piel. Entonces, ¿por qué estos sí, por qué estos no? Eso nos lo dice la consulta. Por eso por eso es un estudio observacional analítico de caso y control. Tenemos los casos, que son las mujeres, las 89 mujeres que están sufriendo la enfermedad y las 176 que no, que son nuestros controles. Eh, yes. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Rotura intrabiliar de equinococosis hepática como factor de riesgo para el desarrollo de morbilidad postoperatoria. La equinococosis hepática también creo que es conocida como hidatidosis. Es una enfermedad parasitaria bueno, es que se da en el hígado, se inflama, se rompe la parte de la bilis, creo que sobre todo es lo que se ve afectado en ese caso. No lo tengo muy claro, si alguien de nutrición tiene el favor de explicarme, pues agradecido. Continuando. Se reclutaron 252 pacientes operados por hidatidosis, si estaba bien eso. 96 sin comunicaciones biliares,
no expuestos, y 156 con comunicaciones biliares expuestos. La variable de exclusión fue la presencia de comunicaciones biliares presente ausente, y en segundo análisis categorizaban ausente una o dos más. Y la variable resultado fue el desarrollo de la morbilidad postoperatoria considerada de forma dicotómica, de si se muere o no se muere. Se constató una incidencia global de morbilidad del 17.1%, 9.4% en el grupo sin comunicaciones y de 21.8% en el grupo con comunicaciones. El riesgo relativo ajustado fue de 3.4. El intervalo de confianza del 95% fue entre 2.64 y 4.18, lo que permitió concluir que la presencia de dos o más comunicaciones biliares es un factor de riesgo para el desarrollo de morbilidad postoperatoria en pacientes con hiatidosis hepática. Ahí la fuente. Ok, mismo proceso. Pa, pa. Vale, ¿qué es? Es un estudio observacional. Todos han sido observacionales. Luego haremos de experimentales. Ahí ya son un poquito más complicados, pero bueno. Es un estudio observacional. Ahora, analítico o descriptivo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es analítico. Analítico. ¿Por qué es analítico? Porque es un estudio analítico. Al igual que el anterior, si nos fijamos bien en la parte de los datos recogidos, se está intentando buscar una respuesta, validar una hipótesis. Que en este caso, pues, fue que la presencia de dos o más comunicaciones biliares, esta parte de aquí, la, la presencia de dos o más comunicaciones biliares es un factor de riesgo para el desarrollo de morbilidad postoperatoria en pacientes con hidatidosis hepática. Por eso es analítico, porque estamos generando una hipótesis frente a una observación de que si por, de por qué existe esta morbilidad postoperatoria, será por las comunicaciones biliares. Esa es nuestra hipótesis. Por eso es analítico. Ahora, analítico será de casos y controles o será de cohorte. En este caso es de cohorte. ¿Por qué? Es de cohorte porque fijémonos en cómo nos están dando los pacientes, o sea, los sujetos, en este caso los datos. Se reclutaron 252 pacientes operados por hidatidosis, 96 en comunicaciones biliares y 156 con comunicaciones biliares. De hecho, aquí mismo lo dice, la variable de exposición, o sea, ya aquí mismo lo dice. Como es un estudio corto, los estamos exponiendo al grupo de sujetos a un factor de exposición o a una variable de exposición para ver ese resultado, para ver cómo responden a una variable de interés, que nuestra variable, bueno, de interés es la morbilidad postoperatoria, si mueren o no mueren. Entonces, como los estamos sometiendo a una variable de exposición, a un grupo de sujetos, es un estudio de cohorte. Ok. Entonces, vamos viendo, vamos observando, viendo estos ejercicios de nuevo. El primer ejemplo fue un estudio observacional descriptivo poblacional, dado que fue descriptivo, dado que lo único que se hizo fue observar, más no generar ninguna hipótesis, y poblacional por, primero, la cantidad, que en este caso fue la relación de que las regiones sur del país con la mortalidad por suicidio. Además, seguramente vuestros profesores os digan que mu- muchos estudios también podrían combinarse, tipo, pueden ser poblacional y también pueden ser casos y cohorte, por ejemplo, por la cantidad eh, del tamaño de muestra que se está tomando. Como en este caso, el tamaño de muestra es muy, muy grande. La, la población de Chile, no me la sé, pero la población de Chile se entra ahí en este caso de población. El siguiente fue un estudio analítico, ya que se generó una hipótesis sobre
porque un grupo de mujeres pues sí desarrolla una hernia inguinal, según unos datos. Se mencionó que el historial familiar es muy importante, ah, y también pues si era estítica o no, lo era. Por eso era analítico, pues se intentaba probar esa hipótesis. Y era casos incontrolables porque teníamos 89 mujeres con la enfermedad y 177, 176 que no tenían esta enfermedad, que tenían tumores benignos, sí, pero que no resultaban en hernia inguinal. Se realizó esa encuesta y por eso fue casos y controles. Luego, y el último fue un caso analítico, igual parecido, se intentaba probar una hipótesis, en este caso la morbilidad posoperatoria, si se moría o no, el paciente según las comunicaciones biliares que tuviera. Por eso era analítico y era de cohorte porque los estábamos exponiendo a, a una variable, a un factor de exposición, que en este caso era las comunicaciones biliares si eran más de 2 o menores. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la parte de muestreo. Existen diferentes muestreos que se pueden realizar, probabilísticos, en los cuales tendremos que calcular el tamaño de la muestra. Estos pueden ser aleatorio simple, sistemático, estratificado, conglomerados y polietápicos. Los aleatorios simples tienen una característica y es que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de, de ser escogidos. Por ejemplo, si tengo una muestra de tamaño, la población es de n igual 100, entonces todos esos 100 sujetos tienen la misma probabilidad de ser escogidos para la muestra, 1 entre 100, todos tienen la misma. Los sistemáticos, en estos lo que se va a hacer es enumerar a todos los elementos de la población y se selecciona al azar un número de partida, cualquiera, un número de partida y se calculan los elementos que formarán parte de esta muestra, que puede ser que este tiene una forma matemática de hacerlo, que es I más K, I más 2K, I más 3K, donde K es igual a la división entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Estratificados, un, un estrato es cuando dividimos a la población en grupos, podríamos llamarlo en grupos, que tienen la característica que dentro de ellos son iguales, pero entre ellos, entre los grupos, son diferentes. Entre ellos, dentro del grupo, los sujetos comparten una características similares, son homogéneos, pero entre grupos existe una heterogeneidad. Conglomerados es, es parecido a los estratificados, se lo divide en grupos, se los tiene que seleccionar al azar, pero la diferencia es que es lo contrario de los estratos. En los conglomerados, los grupos tienen que ser heterogéneos por sí y homogéneos entre ellos. Luego está el polietápico, también es conocido como un muestreo de múltiples etapas, multietapas, que consiste el muestreo lo hacemos por eh, diferentes etapas, que se les llama, utilizando unidades de muestreo descendentes, o sea, hasta llegar a una unidad de análisis de interés. Y también existen los no probabilísticos por conveniencia, por cuotas, con fines especiales, por juicio y por bola de nieve. Eh, Bola de nieve lo hacemos cuando seleccionamos a un primer elemento, un primer sujeto, un primer elemento, y luego vamos eligiendo el segundo según como a nosotros nos parezca. Y así generamos el tercero, y así generamos el cuarto, y así sucesivamente, hasta una cantidad que veamos óptima. En estos, como no son probabilísticos, no necesitamos de un tamaño de muestra, no necesitamos calcular el tamaño de la muestra. Como no son probabilísticos, estos son más, por ejemplo, estos son más para, en caso de pruebas pilotos, en un estudio preliminar, que
no necesitemos tanta inversión, tanto tiempo, pues hacemos los no probabilísticos. Eh, bueno, luego cuando son prejuicios es cuando pues el que hace el muestreo tiene una intención de seleccionar a individuos más apropiados según su propio juicio. En caso de los que son con fines especiales, se seleccionan los elementos que cumplan con criterios preestablecidos por el investigador. En cuotas se aseguran unas cuotas, una proporción entre los elementos, entre los individuos, pero sin una selección aleatoria. Eh, y luego, por conveniencia, que los elementos del muestreo, los sujetos, son elegidos por cómo mejor se le venga al investigador. Eh, de hecho, yo he hecho un estudio no probabilístico, un muestreo no probabilístico, por conveniencia, que tenía que recoger unos datos de ya de mis materias. Entonces no me daba el tiempo para realizarlo, entonces le pedí a gente que conocía que pues me ayudara con eso, que pasaba mucho tiempo conmigo. Entonces fue un muestreo por conveniencia. Yo necesitaba esos datos rápido, entonces le dije a personas cercanas que tenía yo el tiempo, oye, haz esto. Eh, Ahora quiero hablar de algo que creo que es importante, que es cómo nosotros realizamos un muestreo o cómo nosotros decidimos qué tipo de muestreo utilizar. Todo depende del estudio. Al final un muestreo no es nada más que decir, la población es muy grande, no tengo tiempo para preguntarle a tantas personas si estoy haciendo una encuesta, no tengo tiempo para salir y recorrerme todo un bosque, si, no sé, si es algo de biología, no sé, no me da para caminarme todo el bosque e ir contando la presencia de algún agente biológico, de algún animal, algún ave. Si es para ingeniería agrícola, pues no me da la plata para hacerle pruebas a cada una de mis plantas, entonces a eso hacemos un muestreo. Al final un muestreo lo que hace es reducir la población que es muy grande a algo muy chiquito, y de eso chiquito hacerles pruebas estadísticas y sacar conclusiones. Un muestreo hay que saber cómo hacerlo, no es sencillo, pero ya hay ciertos pasos, ciertas eh, muestreos planificados según el tipo de estudio que vayamos a realizar. Decirles que utilicen un muestreo sistemático si van a contar o si van a hacer estudios sobre, no sé, la incidencia de diabetes en Ecuador o cosas así, pues, o utilicen estratificados si van a ir a contar aves, o utilicen uno por conveniencia si están en una plantación de banana y quieren ver la incidencia de Ralstonia, pues no, no, no sería adecuado, porque primero cada uno elige su muestreo por ya por indicaciones ya preestablecidas. Por darles un ejemplo, cuando hacemos un estudio o cuando hacemos un muestreo en una plantación de teca, la teca demora 20 años en crecer y muchos de esos árboles terminan en una mala forma y hay que literalmente talarlos porque están consumiendo recursos que los otros árboles necesitan, como la luz, como están compitiendo por luz. Entonces, si alguno está enfermo, alguno está mal, pues hay que talarlo. Eh, ese, ese muestreo de decir, ok, de ir viéndolos, se lo hace, tengo una imagen de hecho, así se lo hace con una cuadrícula. Se divide a la plantación de teca como si fuera una cuadrícula, un plano, donde cada uno de esos es un árbol y se va, se va viendo uno por uno. Eh, en plantaciones de banano, si hay incidencia de alguna enfermedad,
se lo hace en zigzag, se lo puede hacer diagonal, se lo puede hacer sinuoso. O sea, hay un montón de maneras de realizar un muestreo. Y con lo que quiero que se queden es que el muestreo lo único que nos va a decir es con cuántos sujetos vamos a estar trabajando. No nos va a indicar mucho más. No hay un muestreo eh, ideal, no es que haya una regla de que, ok, para todo un conjunto grande de estudios se usa este, o se usa el de acá, o se usa un probabilístico, se usa un no probabilístico. Hay que ver las situaciones, hay que analizar cada una de estas opciones y hay que decidir cuál es el mejor para su situación. Eh, Como tal, para vuestro proyecto que vais a tener que generar, no van a ser muestreo, porque como la mayoría seguramente trabaje con datos ya generados, pues lo único que necesitan es revisar el documento y ver qué tipo de muestreo realizaron. Y seguramente será uno de estos. En el caso de los de agrícola, sepan que la SPAC, el INEC, utiliza un muestreo por estratos, por estratificado, eh, para que vean que pues eso lo usa la SPAC, pero no lo utilizan otros métodos. O sea que el estratificado es bueno para esto, pero no, tal vez no sea para otros, porque se tienen que cumplir muchas. De hecho, hay una materia como tal en la carrera de estadística que se llama muestreo. O sea, cómo hacer un muestreo, cómo elegir qué muestreo utilizar. Es un tema serio, o sea, simple, no es usar por usar. Hay muchas variables, hay muchas fórmulas, hay muchas ecuaciones, de hecho. Las estuve revisando un poco, son algo complejas y por eso no nos vamos a meter en la parte de ejercicios de muestreo. Pero bueno, ¿qué más? Ah, esta pregunta nos da pie al siguiente video. El siguiente video va a ser full ejercicio de cuántas muestras tomar y de qué tamaño son esas muestras, que son dos cosas diferentes. ¿Cuántas muestras y de qué tamaño son cada muestra? Podemos agarrar una muestra que sea de tamaño 1000 o podemos agarrar 7 muestras que sean de tamaño 300 o de tamaño 10. Dos cosas diferentes que se hablará brevemente en el siguiente video y realizaremos ejercicios de cómo calcular el tamaño de muestra. También hablaremos de los diseños de estudios experimentales. Eso creo que va al examen. Y nada más. Bueno, espero que les sirva un poco. Sorry, de hecho, por la parte de que, bueno, las clases si son virtuales o no, no sé si les guste esta modalidad. Intentaré mejorar los videos eh, con un poco más de ejercicios. Igual, háganme caso cuando les digo que pues la materia es muy sencilla. No, no hay complicaciones de pasar. Sobre todo estas primeras semanas van a ser un poco, bueno, un poco aburridas porque es un material muy sencillo, una información muy sencilla que, tipo, la, las variables y todo eso, ustedes ya vieron, temas de gráfico en la en la materia de estadística ya se revisó, entonces eh, esto ya saben, ya saben lo que es, nomás estamos haciéndoles un poco de refresh y añadiendo cierta información más sobre cómo tomar, por ejemplo, medidas y temas de muestreo. El cálculo del tamaño de la muestra, eso ya es algo que vieron, pero igual tenemos que dárselo. Ya avanzando ya casi el segundo parcial, ahí ya vamos a empezar con creo que la parte más divertida de esta materia, que es programar en R, donde realmente creo que recae el peso fuerte de la bioestadística, que les da la SPOL. Y también es muy fuerte realmente. Este tema de información de parte teórica no me gusta mucho dar. Soy más de la parte de la programación en R, así que ahí realmente es cuando va, voy a, voy a empezar a dar mejor las clases, sobre todo porque
de R sé de hartísimo, pero de obtención de datos y estudios, clases de estudios y eso, pues bueno, me sé algo, pero siempre se queda corto. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta, bueno, está el grupo de WhatsApp, me podéis escribir en cualquier momento, de hecho, les voy a estar respondiendo. Y nada más, muchas gracias. Pilas chicos, nos vemos ya la siguiente semana. Recuerden que es virtual las clases, voy a grabar videos igualmente con ejercicios para que los puedan ver. Sé que el horario no es el más adecuado para ustedes, pero bueno, es el único que yo podía. Nada más, muchas gracias, en serio. Y nada más, bye bye.